Buenos días. Iniciamos la quinta y última jornada de actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del Encuentro Diálogos, con una conferencia magistral dedicada al eje temático de Ferrocarril Memoria. En ese sentido, para nosotros es un honor contar con la participación del doctor Camilo Contreras Delgado, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey. Para hacer la presentación de nuestro invitado, cedo la palabra a Román Moreno Soto, coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, quien será el moderador de esta conferencia. Muchas gracias, Patricio. Buenos días a todas las personas que siguen esta transmisión. Patricio, muchas gracias por esta presentación, al doctor Camilo. Bueno, pues vamos a tener esta jornada para cerrar con broche de oro esta 12ª emisión del Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, y pues dedicaremos todas estas actividades del día de hoy al tema del ferrocarril y memoria, que por supuesto que se estuvo comentando en los paneles anteriores, pero hoy nos enfocaremos ya en relación a algunos proyectos, algunas experiencias que se están llevando a cabo. Y para hacer ese encuadre del panel que tendremos al mediodía, pues tenemos esta conferencia magistral de una de las personas que más ha promovido el patrimonio industrial, y pues que nos da mucho gusto que nos pueda acompañar. Voy a leer la semblanza del doctor Camilo Contreras. Bueno, Camilo Contreras Delgado es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Regionales, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Es miembro del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio Industrial de México, y de la Asociación Conservación, Estudios y Divulgación, donde es miembro fundador. Tiene varias publicaciones recientes relacionadas con el patrimonio industrial, donde destaca la coordinación del texto Ladrillos, Fierros y Memoria, México, el Colegio de la Frontera Norte, 2015, que por cierto presentamos en el 11º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. También tiene el artículo Construcción del Patrimonio, la movilización de la memoria colectiva en localidades mineras de Coahuila, México, Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología, año 8, número 16, julio y diciembre del 2017. Además de colaborar en diversos proyectos de investigación y de participar en la organización de eventos relacionados con el patrimonio industrial, como por ejemplo el Congreso Anual sobre Patrimonio Industrial en Parque Fundidora, el Seminario Virtual Mensual en Patrimonio Industrial de México, y conservación y estudios de divulgación al respecto. Actualmente es responsable del proyecto Patrimonio Industrial Minero, exploración y posibilidades de valoración en la cuenca carbonífera de Coahuila, cuyo trabajo se puede visualizar en el documental El Patrimonio Industrial Minero en Coahuila, el cual se encuentra disponible en YouTube. En esta ocasión, el doctor Camilo Contreras compartirá con nosotros la conferencia Ferrocarril y Memoria, las encrucijadas de las memorias para el patrimonio industrial. Sin más, los dejo con el doctor Contreras. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Muchas gracias, Román, por la presentación y por la invitación que
me extendiste, y en general al centro y al Museo Nacional. Muy honrado en estar con ustedes. He tenido la fortuna de estar consultando sus acervos de mapoteca, fototeca, la biblioteca, y también de saber eh, el entusiasta apoyo que dan al desarrollo de representación museográfica en otras partes del país. Creo que se ha distinguido por esa generosidad de extender por el territorio todo ese legado que tenemos de los ferrocarriles nacionales, de los diferentes sistemas. Así es que realmente muy contento de estar con ustedes y quiero compartir a quienes nos escuchan que fue más bien una provocación de Román. Finalmente le puse otro título al trabajo, pero la sugerencia fue la relevancia del rescate de la memoria ferrocarrilera. Sin duda, la respuesta es, hay mucha relevancia, pero lo que a mí me interesó fue eh, desmembrar un poco el concepto de memoria, y me quedo corto con lo que voy a presentar. Aclaro también que no soy especialista en el estudio de los ferrocarriles, aunque por el tema que trabajo, principalmente la minería del carbón en Coahuila, necesariamente tengo que tocar el ferrocarril desde el origen de la cuenca carbonífera de Coahuila. Así es que tengo esa familiaridad. Y la otra que es más entrañable es que soy hijo de ferrocarrilero de San Luis Potosí. Mi padre trabajó toda su vida desde muy joven, entonces conocí el ambiente eh, tanto al interior de los talleres, en los comedores, y pues el trabajador, obrero o no obrero, generalmente llevan temas a sus casas. Entonces, también el saber que tenía un padre ferrocarrilero que tenía problemas para resolver técnicos y que eran aprendizajes, lidiar con la gente, viajar en ferrocarril, fue de los recuerdos más preciados en aquellos tiempos. Entonces, es un tema que me apasiona de diferentes maneras. Así es que, pues, con estas aclaraciones, quiero compartirles lo que preparé. Y está dividido en tres grandes apartados. Sí quiero rastrear de manera breve cómo fue apareciendo el concepto de memoria colectiva, no necesariamente aplicado al patrimonio ni al estudio de la clase obrera. Y luego veremos cómo se va refinando, por decirlo de alguna manera, pero hablar de memoria colectiva es todavía muy amplio. Digamos, nos quedaríamos en sus inicios. Entonces hay que darle seguimiento en cómo se ha desarrollado, aunque para diferentes temáticas, no solamente para la cuestión del patrimonio. Esa sería una segunda parte. Y la tercera, sí son más ejemplos de cómo es que se puede obstruir, promover y visualizar la memoria colectiva en sus diferentes acepciones. Entonces, con esta breve introducción voy a compartir pantalla para iniciar propiamente con la presentación. Y solamente
Espero que me digan si ya se ve la pantalla. Sí, listo, ya se ve, Camilo. Muy bien, gracias. Entonces, lo titulé de esta forma: Ferrocarril y memoria, las encrucijadas de las memorias, en plural, para el patrimonio industrial. Antes de entrar al concepto de memoria colectiva, quisiera hablar un poco de los estudios de la cultura obrera. Y hay una fuerte influencia desde los estudios culturales. De hecho, uno de los trabajos, el que está aquí citado, de Richard Hogarth, en Birmingham, es una obra que es parte de la fundación de este campo de estudios, que son los estudios culturales. Estamos hablando de 1957, aunque de memoria colectiva ya se hablaba antes. Pero a lo que quiero es acercarme más bien como a esta área del patrimonio, en este caso ferroviario, pero desde la cultura obrera y básicamente desde la clase trabajadora. Hubo otra obra que siguen siendo referencia, que es la de Thomson, que es la formación de la clase obrera en Inglaterra, y empezamos a ver en estas obras que se quiere entender las historias, así otra vez en plural, desde los sujetos, desde abajo. O sea, ya no la gran historia o la historia unificadora o la historia total. Esto es lo que distingue y que sigue siendo vigente a estos textos en el marco de los estudios culturales. Luego, y haciendo un reconocimiento a Victoria Novello, antropóloga muy, muy reconocida, y quien impulsó en México de la manera más decisiva los estudios de la cultura obrera. Aún se sigue esa línea, pero creo que sí se ha debilitado, o al menos desde los sujetos o desde estas premisas fundacionales. Y cito muy rápidamente, a partir de lo que aportó Victoria, es ¿por qué podemos hablar de una cultura obrera? Porque hay unos valores en común, como es la solidaridad, la cooperación, hay trabajo colectivo, hay condiciones materiales de vida más o menos comunes, hay una tradición de lucha y hay pues una diferencia con respecto a los propietarios y a quienes trabajan para los propietarios, y que viene siendo la relación de los medios de producción. Nos aclara también Victoria Novello que no estamos hablando, sin embargo, de una clase homogénea, y que además hay juxtaposiciones entre las diferentes formas culturales. Podemos hablar entonces que sí, se comparten estos valores, pero también existen en su contexto una tradición en la localidad de Poza Rica, otra tradición en la cuenca carbonífera de Coahuila, la práctica de las religiones, etcétera. Entonces, tampoco se está diciendo que sea una comunidad unificada y libre de contradicciones. Pero esto que quise enlistar es porque son algunos de los rasgos que más adelante podemos ver en algunos ejemplos de cómo esto se trae al presente en el ejercicio de la memoria colectiva. De hecho, Victoria trabajó para el texto de investigación para esta exposición, Obreros Somos, exposición de David Mawad, como fotógrafo. Estamos hablando de 1984. Luego, y como muestra de que hay diferentes formas de llegar, de conocer, de representar la memoria colectiva ferroviaria, obrera en general, está este otro texto que se llama Relato Minero, que son textos autobiográficos. Cuando hablamos de memoria colectiva, pensamos en que la vamos a obtener a través solamente de entrevistas,
a profundidad o de entrevistas biográficas. No, también existen textos escritos por la misma clase trabajadora, hombres y mujeres. Aquí entonces, ¿cómo nos acercamos a ese mundo de los trabajadores? Y entonces aquí ya andamos entre antropología y sociología con la propuesta de Max Weber de entender, de comprender en el contexto y entender las subjetividades. Y cuando hablamos de memorias colectivas, no nos quedamos en la subjetividad, sino en una construcción social y hablamos ya más de interacciones y de intersubjetividades. Luego, ya a mediados del siglo XX, viene la etnometodología y sus instrumentos, que esto los podemos platicar un poco más tarde, pero son por excelencia estos de la historia de vida, la biografía, la entrevista, la observación participante, la investigación-acción, la investigación participativa. Estoy hablando básicamente de los estudios cualitativos, no solamente de los métodos y técnicas cualitativas. Los estudios cualitativos se distinguen de los instrumentos o de las herramientas en que se ponen en el lugar de quienes están tratando de entenderse. O sea, si hay una posición, si hay un posicionamiento de quien está haciendo el estudio. O sea, no es desde afuera. Eso es lo que distingue a los estudios culturales. Y ya entro ahora sí al tema central de la charla, que es la memoria colectiva. Y siempre vamos a encontrar a Hallwach, que desde la segunda década del siglo XX empieza a desarrollar su planteamiento sobre la memoria colectiva. Él, como sabemos, fue discípulo de Durkheim por un lado y de Bergson también, pero va marcando con relación a Bergson una diferencia de, para Hallwach no puede haber una memoria individual. Dice él, siempre van a ser colectivas, y es muy importante para Hallwach desde el inicio decir que estas memorias colectivas son construidas en un marco social, por un lado. Y por otro, que es lo que sigue muy vigente, es que esa memoria debe tener recursos de anclaje o de fijación en el tiempo y en el espacio para construirse en sí mismas y para mantenerse en sí mismas. Entonces, por eso tengo acá solamente subrayado esto de que se necesitan emplazarse en objetos y lugares. Estos son, digamos, los primeros planteamientos, estamos hablando de inicios del siglo XX. Aquí hago una breve paréntesis de que hubo décadas también en que se habló de la crisis de la representación. Hasta dónde la manera en que se estaba escribiendo la historia daba la voz a todo el mundo o a todos los sectores. Y entonces ahora vemos cómo ya de manera, podemos pensar, muy tardía, se empieza a reescribir o a escribir por primera vez la historia de la vida cotidiana, la historia de la mujer, la historia del vestido y ese tipo de historias que no estaban en las historias con H mayúscula, o la historia oficial o la historia de bronce. Y entonces vienen a tomar nuevo auge los estudios de la memoria colectiva. Entonces, es allí donde empiezan las metodologías diferentes de ver, bueno, esa memoria colectiva, dónde se ancla, dónde se cristaliza, dónde se refugia. Eso es lo que viene a impulsar ya otros autores, desde Francia, Alemania, pero sí quiero decir que en caso de América Latina, ha sido más en Argentina y en Colombia, por dos razones, casi por la misma que sucede en Alemania. En Alemania, la memoria y el holocausto. Y en nuestra América Latina, también otros momentos de genocidios y la relación con la memoria, con resarcir, con el olvido, con el nunca más,
Entonces, aquí es, digamos, otra área del conocimiento, pero es donde más se ha desarrollado el tema de la memoria colectiva. Hablaba de anclajes. Aquí ustedes, como expertos en el ferrocarril, pues pueden reconocer a la fotografía del héroe de Nacosari, que está montado a caballo con sombrero, pero no lo hace, no toda la gente, no todos los que no somos expertos en ferrocarriles o en sus personajes. Sin embargo, podemos encontrar por gran parte de la República Mexicana los monumentos al héroe de Nacosari, a Jesús García Corona, si no me equivoco con el nombre. Pero además, estos actos de memoria, es decir, no solamente es el monumento, bronce, cemento, lo que fuera, piedra, sino que se requieren también performance. Aquí podemos ver una escenificación, y por performance me refiero más cercano a la acción dramatúrgica que propone Irving Goffman, uno de los sociólogos contemporáneos más influyentes, donde dice, hay un escenario, hay unos actores, juegan unos roles, hay interacción entre ellos, pero también con un público, ¿sí? Y entonces, estas formas de conmemorar, estas efemérides, vuelven otra vez a formar memoria. Y para ellos es un reforzamiento o una actualización de la memoria, quienes están haciendo el homenaje, pero también están generando conocimientos, ideas, posicionamientos para quienes por ahí transitan. Es decir, es un y venir constante. La memoria no está fija ni dada, sino siempre reinterpretada. Aquí, por ejemplo, son charlas de un grupo muy bien organizado en Monterrey, que se llaman Los Custodios del Ferrocarril. Ellos sesionan desde hace un buen tiempo para estas charlas en la Casa de la Cultura de Nuevo León, que era la Estación del Golfo, pero además cada semana tienen un desayuno. Son ferrocarrileros retirados, jubilados. Hay hombres, hay mujeres extrabajadoras en esos grupos, y entonces cada mes refuerzan ese sentido de colectividad, de su identidad, aunque ya no sean trabajadores, pero ahora se encuentran como ex trabajadores y de manera muy entusiasta están constantemente invitando para departir tanto charlas locales como charlas de otros estados, estaciones de Coahuila, por ejemplo, o hacen sus viajes a diferentes lugares de museos, platica uno con ellos, están actualizados, se sigue sintiendo esa solidaridad de gremio, tienen una estructura organizacional, parecería como que uno está hablando con una organización sindical, o sea, tienen su tesorero, tienen su secretario, tienen su agenda. Entonces, esta forma de mantener, conservar la memoria, en este caso, por fortuna, viene desde los propios trabajadores. ¿Sí? No es no se esperaron a que los convocaran, sino que ellos ya tienen su propia dinámica, su propio ritmo. Ahora, estas fijaciones en el espacio, en el tiempo, el héroe de Nacosari que vimos hace un momento puede tener diferentes interpretaciones. Puede pasar gente por allí de otras generaciones que no sepa, a lo mejor ve un ferrocarrilero genérico, pero no quién fue el héroe de Nacosari. Este ejemplo es también muy ilustrativo. Es pues un monumento, un memorial para mineros que murieron en una explosión en la cuenca carbonífera. Y cuando preguntamos a la gente qué ve en ese monumento, hay muchas interpretaciones. Desde que es la madre que tiene a su hijo en los brazos, es la esposa que tiene al esposo en sus brazos, incluso hay quien dice es la madre patria que tiene al trabajador en sus brazos.
Con esto estoy diciendo que entonces la memoria es también reconstruida constantemente y que no tenemos por qué compartirla todos por igual, y eso no es ningún problema, esa es nuestra realidad. Pero sí podemos tener representaciones sociales, y ahí ya estamos hablando desde la psicología social, que también es muy importante de cómo se construyen esas representaciones. Finalizando este fragmento, entonces tenemos que ya no hay una sola historia, hay historias fragmentadas, incompletas, ¿sí? Con finales abiertos a sujetos a revisión, cargadas de coincidencias, de compromisos multivocales e incluso polémicas. Y eso es, o sea, nuestra realidad no está libre de ambigüedades y de tensiones. Por eso, este tema de los valores del patrimonio es que fueron cuestionados ya, pero pasados muchos años después del 72 de la Convención de París, cuando se hablaba del valor universal, cuando se decía, bueno, para que sea patrimonio tiene que ser valorizado de manera universal. Pues no. Si ese objeto, si ese recuerdo, si ese ritual lo traemos y tiene sentido para nuestra existencia, este es un patrimonio, ¿sí? O sea, no tiene que repetirse esta historia de los discursos nacionalistas homogéneos. Bien, pero aquí ya empezamos con algunas complicaciones para entender más el concepto de memoria y cómo ha devenido en su desarrollo. Porque no todos tenemos una experiencia directa con el mundo ferroviario, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Pueden tener una memoria del ferrocarril, memoria colectiva, ¿sí? Bueno, en este caso se ha desarrollado ya, después de hablar de memoria colectiva, hablamos de memoria histórica o también se habla de memoria cultural, como aquella que es extendida más allá de quienes tuvieron la experiencia directa, ¿sí? Igual se habla de post-memoria o memoria prostética. Esto es, yo como la persona joven que ni siquiera viajó en ferrocarril, pero con lo que ha leído, con lo que ha visto en cine, con lo que ha escuchado en música, con lo que ha platicado con gente mayor, se está formando, igual que otros jóvenes, un referente histórico del ferrocarril. Entonces, ahí es donde ya tendríamos que ver a qué llamamos memoria ferroviaria, si la restringimos, si es un exclusivismo solamente de quienes estuvieron trabajando directamente o viajando directamente en el ferrocarril. Este es un ejemplo en la carbonífera de Coahuila de una representación de una cabalgata. Les gusta mucho hacer cabalgatas por el norte, pero es un desfile donde van muchos símbolos. Y aquí ustedes pueden ver mineros que ya fallecidos, pero sus familiares los ponen en el carro alegórico. Luego a estos otros símbolos, pueden ver aquí la bandera, pueden ver también los símbolos religiosos y parte de la cabalgata. Pero aquí lo interesante es que quienes organizan este acto, este performance, otra vez como lo describí hace un momento, son profesoras que no fueron necesariamente, no tuvieron que haber sido mineras, posiblemente sus antepasados sí. Este lugar que se llama Mineral de Rancherías ya no produce carbón. Entonces, estamos hablando de sujetos que no tienen que ver directamente con la minería y que, sin embargo, ¿sí? Organizaron y ya lo están haciendo cada año. Vamos al caso de la invención de las tradiciones. ¿Y para qué? Y ellas nos explican sus motivos. Tenemos que rescatar
y tenemos que difundir y tenemos que hacer que no se olvide para nuestros jóvenes. Entonces, están trayendo una selección del pasado, y esto se asemeja a la definición de patrimonio, que es una selección del pasado que le da sentido en el presente, pero lo proyecta al futuro. ¿Sí? Y ellas tienen una agenda más o menos definida y que la van cumpliendo con sus relaciones entre gente que está en Estados Unidos, sus relaciones con el municipio, relaciones con los cronistas, etc. Bueno, quiero ver el tiempo. Entonces, la memoria colectiva es una narrativa construida con una selección e interpretación del pasado, pero desde mis circunstancias del presente. Y aquí entramos entonces ya en las complicaciones. ¿Qué se selecciona del pasado? ¿Y quién lo selecciona? Y dos, ¿cómo es representada o transmitida esa selección? ¿Sí? No hay tiempo como para decir todas las variantes que se atraviesan en el qué, quién y cómo se representa la selección del pasado, pero el que es así como más tajante, porque tengo ejemplos más directos de esto, es las cuestiones de la ideología. Y hay unos desarrollos estupendos después de Gramsci, con Van Dijk, con Thompson, o con Goran Termon, y que nos van diciendo o van refrescando el concepto de ideología. Cuando nos dicen, es un sistema de ideas donde se dice qué es bueno, qué se puede rescatar, qué es bueno mostrar, qué hay que fragmentar, qué hay que obscurecer, y cómo se presentan estas selecciones como cosificación o decir, bueno, es que así es, se naturaliza o se quiere dar por siempre, eternalizarlo, ¿sí? Y entonces es cuando uno dice, bueno, es que las cosas siempre han sido así y así tienen que ser. Pero ahí entramos ya en un juego de toma de decisiones y cómo se toman esas decisiones. Ya entramos a un juego incluso de posición de género, pero también podemos escalarlo a un juego de posición de clase social, ¿sí? De poder político, de poder económico, etcétera. Allí es donde se va imponiendo cuáles son los criterios, qué es lo que traemos del pasado, qué es lo que conservamos y qué es lo que representamos y cómo lo representamos. El caso de el Parque Fundidora, ustedes saben, fue una empresa que nació en 1900, cerró en 1986, pasaron por allí miles de trabajadores y varias generaciones de familias de trabajadores en Fundidora. Sin embargo, el parque no ha cedido un espacio para la memoria de los trabajadores. Es más, tampoco tenemos un relato, al menos que nos diga cómo se conectaban las chimeneas con las estufas, con las naves, con los hornos, con las naves generadores, etcétera. No hay un discurso ni siquiera de manejo de ecomuseo. Pero el punto aquí es la memoria. O sea, no se ha podido trabajar con la gente que gestiona el parque para que cedan un espacio para la memoria de los trabajadores. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, esta es una escena de los congresos que hacemos cada año y aquí incluimos una mesa que es plenaria, o sea, no es simultánea con otras, generalmente tenemos 3, 4 mesas simultáneas. Esta la dejamos exclusiva en su tiempo para los extrabajadores y extrabajadoras. Y a partir de esta mesa, una de estas mujeres nos dijo, yo me enteré un día antes de cuando iban a cerrar, porque yo estaba en la administración, pero no podía decir nada. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que llegan mañana ustedes a su trabajo y mañana ya está cerrado. O sea, fue totalmente sorpresivo, pero gracias a lo que nos relató esta señora, supimos que fue algo así tajante y que muy pocos lo conocieron. Otro ejemplo es
Hubo un accidente en 1971, donde perdieron la vida 17 trabajadores, pero no hay representación de eso. ¿Y qué es lo que hicieron un antropólogo, que es Pablo Landa, y un pintor, Sergio Aguilar, con ayuda de la fototeca de Conarte? Fue hacer un retrato hablado. Y esta es la dinámica donde se les preguntaba a la gente que estuvo en ese tiempo trabajando cómo recordaban el accidente. Y aquí viene algo interesante. Unos decían que la olla de la cual se cayó o se derramó aquel material hirviendo fue para un lado, y otros decían, no, fue para el otro lado. O sea, ahí empezamos también a ver que nosotros mismos, nosotras mismas, no tenemos por qué recordar de manera fidedigna cada hecho que sucedió. Y este es el resultado, un mural donde se quiere ilustrar cómo fue ese accidente, ese derrame. Y aquí están todos los que participaron, pero son esfuerzos que se están dando desde los artistas. Y eso nos entusiasma porque entonces ya no es solamente el historiador o el sociólogo, la socióloga, la antropóloga, sino desde las ciencias de la comunicación y las artes visuales está tomando también conciencia de que hace falta también acercarse a los ex trabajadores para la recuperación y para la representación de la memoria. Este es otro ejemplo de una maestra de la Escuela de Artes Visuales de la Autónoma de Nuevo León, que llamó Memoria de Elefante. Es un súper trabajo con sus estudiantes, y la motivación fue que los estudiantes decían, pues es que conocemos esto como un parque, pero no sabemos qué fue. Hay una estación del metro que se llama Fundidora, pero viene un árbol, como si siempre allí hubiese sido un pulmón verde. No hay nada que diga en la simbología qué fue Fundidora. Entonces, la profesora acercó a los estudiantes con ex trabajadores y que les fueran narrando sus vivencias durante su trabajo. Y este es otro de dos artistas, Futuro Moncada y Lorena Estrada, donde también dicen, bueno, a falta del reconocimiento de la memoria desde el parque, lo que se hizo fue, bueno, vamos a mostrarlo nosotros. Si fueron a la fototeca, son instalaciones, esto solamente es un fragmento. Unas sí fueron en el Centro de las Artes, que es una nave dentro de Fundidora que está a cargo de Conarte, no a cargo del Parque Fundidora. Creo que no se los habrían permitido. Y el recuadro de abajo es uno de estos rostros que se pegó en la vía pública, y así podían ustedes ver en torres de alta tensión, pasaban a toda velocidad, pero alcanzaban a ver una cara de estas. Y hubo gente que se acercó, es que es mi abuelo, yo de pronto me encontré con que mi abuelo estaba ahí. Bueno, entonces son estrategias desde otras disciplinas donde a falta de espacios para difundir la memoria colectiva, donde debería ser principalmente, no se hace, y entonces abren de manera muy creativa la representación de la memoria en otros espacios. Voy a finalizar no con conclusiones, no con comentarios finales, sino pues más bien con preguntas que vienen al caso por la revisión. ¿Cómo están siendo consideradas las memorias colectivas ferrocarrileras? Y hablo en plural. ¿Cómo están siendo representadas las memorias colectivas ferrocarrileras en museos, festivales, conmemoraciones? En las representaciones de la memoria colectiva están incluidas las esferas de la producción y de la reproducción social, es decir, no solamente el interior de las fábricas o de los talleres. Hubo barrios, o hay barrios todavía, hay lugares de ocio, hay centros religiosos, hay mercados, y eso fue también o sigue siendo parte de la memoria colectiva. ¿Cómo estamos rescatando eso? Que no nos quedemos solamente con la parte de la producción, ¿sí? Y un punto que no toqué, pero que siempre debe estar presente, es la relación de memoria y olvido, que también han trabajado muchos autores. Pues, Román, hasta aquí llego. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo.
Pues muchas gracias, Camilo. En realidad, pues tu presentación que has hecho en esta charla ha sido excelente. En realidad, para nosotros es un punto muy importante el hecho de poder discutir sobre la perspectiva de la memoria colectiva. Y bueno, tú has puesto como los elementos centrales desde el punto de vista no solamente conceptual, sino también ya en relación a los proyectos que se han impulsado, no solamente por instituciones, como bien lo dices, que en esa parte de la memoria colectiva también va mucho el sentido de democratización y la participación de la comunidad, y eso es bastante, bastante interesante. Eh, y pues también me parece muy relevante el poder discutir sobre la memoria colectiva y sobre todo en el sentido de la recuperación de esa historia social que se vinculaba con la cultura obrera. Sabemos nosotros que desde el punto de vista conceptual o dentro de los paradigmas de las ciencias sociales, todo ese tipo de estudios pues fue dejado de lado, fue de alguna manera comenzado a ser incluso desdeñado entre los 70 y 80 del siglo pasado. Fue considerado incluso como un elemento de la ideología, como tú comentabas, y pues toda esta influencia entre 70 y 80 de lo que se llamó mucho en las ciencias sociales con los conceptos del giro lingüístico, pues se fue perdiendo esa tradición, ¿no? Todo ese trabajo que se venía haciendo y que pues era parte de las corrientes críticas de la historia, ¿no? Por ejemplo, tú recuperas muy bien la historia social británica, por supuesto está el papel de Edward Palmer Thompson, pero no podemos entender a Thompson sin también poner en sintonía ahí la influencia del marxismo, y cómo Thompson recupera de Engels justamente la historia obrera en Inglaterra, ¿no? Como él, en este caso Engels, ahí hace con su faceta de historiador, pues recupera las condiciones en las que vivían los obreros en Manchester, ¿no? Cómo vivían en los barrios proletarios de esa Inglaterra que estaba inmersa en una revolución industrial, pero que desde el punto de vista social tenía unas implicaciones muy, muy fuertes. Entonces, Thompson hace un ejercicio que él mismo también plantea cómo se va construyendo la dinámica de esas clases trabajadoras, y otro autor que también es muy relevante en ese ejercicio, pues es ni más ni menos que Eric Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm también hace esa recuperación con lo que él va a ir denominando en relación a la historia social, con Thompson y otros autores más, británicos, franceses, en cuanto a esa historia social que busca encontrar y poner en sintonía a los otros personajes que nunca aparecían en las grandes enciclopedias, a esa historia con H mayúscula que tú mencionas, que es una historia cartonada, que es una historia de bronce, ¿no? Muy rankeana, que solamente se puede encontrar en los documentos, pero no recupera la oralidad. Entonces, pues todo este trabajo que se venía haciendo y que influyó en bastantes instituciones de investigación en México, pues hacia 70, 80, con esta propuesta del giro lingüístico, con esta transición de la búsqueda de esas historias sociales hacia nuevamente el volver a individualizar, ¿no? Y tener como objeto de estudio el individuo y no ya lo colectivo, lo social, pues se fue perdiendo. Y eso, pues se había notado, ¿no? Ha habido, pues ahí algunos investigadores que hablaban del impacto y del daño que esto podía generar, y que ese impacto y daño justamente tenía que ver en esta cuestión de la memoria y el olvido, ¿no? Porque entonces lo que no se recupera, lo que no se trabaja, lo que no se conoce, pues se va olvidando. Entonces, eso es por el ámbito, digamos que académico, y ahí lo interesante es mucho del trabajo que se hizo desde diversas comunidades y desde diversas culturas obreras, ¿no? Tú mencionabas a los obreros mineros, está también esa parte del trabajo o los ejercicios que han hecho
los trabajadores ferrocarrileros, y ellos mismos son los que le han ido dando sentido, han mantenido estas prácticas, esta suerte de recuperar y de transmitir hacia las nuevas generaciones, y por supuesto que todo esto va envuelto en simbolismos. Entonces creo que, como tú comentas, esta memoria colectiva está en constante construcción y siempre tiene esos parámetros, ¿no? ¿Qué queremos recuperar? ¿Qué queremos representar? Y cómo es de que lo vamos a llevar a cabo. Entonces, pues en el caso de nosotros, del Centro Nacional, y en ese caso del Museo de los Ferrocarriles y del Centro de Documentación, pues ha existido siempre un trabajo por no solamente considerar la memoria en relación a esto que tú decías de la producción, es decir, lo que guardan los documentos, ¿no? Sean planos, fotos, expedientes de personal, sino también un ejercicio por recuperar aquellos elementos subjetivos a partir de los testimonios, a partir de las conmemoraciones. Entonces, ha habido un conjunto de ejercicios, de proyectos que se han orientado por recuperar justamente esos testimonios, y que en los últimos años, en este caso por el trabajo del Centro de Documentación, lo que ha llevado a cabo Patricio Juárez y lo que hacía también Alfredo Nieves, pues era el proyecto de construir un archivo de la palabra, ¿no? Recuperar los testimonios de los trabajadores y, pues, de alguna manera irlos vinculando, ¿no? Irlos, teniendo como una referencia más que no aparece en las fuentes oficiales, como tú mencionas. Entonces, este archivo de la palabra, los testimonios que se tienen, pues están a disposición de la gente interesada, y en nuestra revista, la revista Mirada Ferroviaria, que igual la pueden consultar, es una revista digital, hay una sección que se llama Vida Ferrocarrilera, y en Vida Ferrocarrilera, en cada número de Mirada Ferroviaria, se coloca la transcripción de una de estas entrevistas. Entonces, pues ahí mismo las personas pueden conocerlas. En realidad es muy interesante, y ya cierro este comentario con lo que tú dices en relación a los proyectos ya de las instituciones, cómo es muy importante estos elementos testimoniales para la construcción, por ejemplo, de los proyectos de los museos, ¿no? Hemos tenido en los últimos tiempos en el Centro de Documentación, pues el acercamiento de estudiantes de posgrados de artes que están haciendo justamente esta parte de los performances, ¿no? Que tú dices, el simbolismo, hacer algunas representaciones, y pues para ellos una fuente muy importante son los testimonios. Entonces, me parece que ese esfuerzo que tú has hecho a partir de la convocatoria al Congreso de Patrimonio Industrial en Fundidora, y el esfuerzo de otras organizaciones y de colectivos que tienen como objetivo, pues, recuperar y siempre estar enfatizando sobre su cultura, pues es muy importante, es muy interesante. Voy a compartir algunos de los comentarios que tenemos nosotros por acá, que nos han llegado en esta transmisión. Les agradecemos a todas las personas que la han seguido. Dice Belén Cubillos, buen día, excelente tema, muchas gracias al doctor Contreras y a Román Moreno, es un trabajo maravilloso y de mucha utilidad para las generaciones que apenas empezamos a incursionar en la historia ferroviaria, ¿no? Que justo es lo que comentaba Camilo. Bueno, tenemos felicitaciones de nuestro compañero José Antonio Ruiz Jarquín. Él también ha estado involucrado en muchos de los proyectos del museo en relación a la recuperación de testimonios y de vincularlos hacia proyectos de exposiciones. Y incluso ahora que están trabajando en la producción de un documental sobre todo ese simbolismo que encierra a la vendimia en los ferrocarriles que se daba en los pueblos de Puebla. Saludos de Aida Rangel,
que igual nos saludan ellos desde el Museo de los Ferrocarriles en Aguascalientes. Hay un comentario, bueno, es una pregunta más bien, Camilo, pregunta José Corte, que él nos está apoyando en la producción, pero pues también le resultó interesante esta charla. Dice, ¿cómo podríamos reforzar la memoria colectiva del ferrocarril y su permanencia? Y bueno, antes de pasar nuevamente, pasarte el micrófono, Camilo, el otro comentario de José Antonio que tiene que ver con lo que él felicita y lo que ya venimos comentando de este trabajo. Dice, desde 1989, desde la Dirección de Culturas Populares, iniciamos un proyecto de identidad y cultura ferrocarrilera a partir de la memoria colectiva de los trabajadores jubilados, y se le ha dado continuidad en el Museo Nacional de los Ferrocarriles y se convocó un certamen nacional de testimonios con los trabajadores. Entonces, bueno, ahí está este trabajo que mencionábamos. Y bueno, pues está esta pregunta que hacía José Corte. Entonces, no sé si quieras comentar. Sí, sí, Román, gracias. Y gracias a quienes se escucharon y también quienes se comunicaron. Y con José, pues, digo que la verdad es muy entusiasta escuchar a jóvenes y sobre todo de otras disciplinas. Las diferentes disciplinas de las artes, creo que tienen mucho que aportar. Hay otros recursos que nosotros desde la sociología o desde la geografía, que es más lo mío, geografía cultural, bueno, hay un área de la antropología visual que sí se ha preocupado más por esto, pero hablar de las diferentes artes, creo que desde ahí ya hay una oxigenación, por decirlo así, de estos temas. Creo que es el eslabón que pudiera conectarnos con las siguientes generaciones para la comprensión del patrimonio industrial y particularmente la vertiente de la memoria histórica, memoria colectiva, etc. Y con la pregunta específica de José, de cómo reforzar la memoria colectiva en los ferrocarriles y su permanencia, otro de los, primero, sí hay que definir una metodología, y creo que la has descrito muy bien, Román, inclusiva, participativa, que no es nuestra memoria, sino es la de los grupos. Segundo, hay que ver también, cuando aplicamos en una entrevista, una biografía, cuenta mucho el momento desde el cual se está recordando. Y nos ha pasado que desde entrevistamos hoy a un trabajador, mañana lo volvemos a entrevistar y entonces ya se acordó de otras cosas que no se acordó el día anterior. Entonces también tiene que ser un trabajo muy metódico, paciente, entendiendo cómo trabaja también nuestros recuerdos y que a veces son hasta cuestiones delicadas. Nos ha tocado ver llorar a ex trabajadoras en ciertas cosas, ¿no? Y por eso decimos que una vez que sacamos un tema a la luz, ya la persona no es la misma y a veces hasta se convierte en entrevistas terapéuticas, ¿sí? Les doy un dato, a lo mejor ya lo saben, pero muchos ex trabajadores de fundidora se negaron por más de 20 años a regresar a lo que se convirtió ese lugar, al parque. O sea, por el rechazo y porque en el momento del cierre se creó una explicación falsa de que había sido por culpa de los trabajadores que había cerrado. Entonces, es lo que también se nos presenta acá, como lo define Jeffrey Alexander, un sociólogo contemporáneo, trauma cultural. Y entonces, con estos ejercicios, desde los congresos, desde los diferentes artistas o otras disciplinas,
Es como si han regresado algunos de ellos, y yo no había venido desde el 86. Afortunadamente todavía están vivos muchos de ellos y regresan. Entonces, para fijar la memoria para su permanencia, es la otra parte que decíamos. Además de un contexto, también existe el anclaje. O sea, cómo vamos a representar otra vez de manera participativa esa memoria de los grupos. José, entonces, va a ser a través de una autobiografía, que me parece muy interesante lo que están diciendo. Va a ser a través de un documental, va a ser a través de un monumento, va a ser a través de una película o una pintura. O sea, aquí la otra parte de la memoria colectiva es su fijación en el tiempo y el espacio. Y es como se pudiera promover. Pero siempre en una interacción balanceada. Nosotros solamente somos mediadores, ¿no? Realmente quienes tienen ese capital son ellos. Muy bien, Camilo. Y en ese sentido, ya como del papel que pueden jugar las instituciones y los grupos, Alejandra Calleja, que también colabora con nosotros en el museo y también nos apoya en esta transmisión, pregunta, ¿es posible hacer un rescate autogestivo de la memoria sin estar mediado por las instituciones o alguno de sus dispositivos? ¿Cómo se hace? Y aprovecho y leo un comentario de Belén Recoder, que también nos está acompañando en esta transmisión y pues forma parte del equipo del museo en el área de difusión. Dice, desde la comunicación educativa en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, hemos generado diversos proyectos dirigidos a niños y jóvenes, un sector para el que el ferrocarril es ajeno, no forma parte de su vida. Nos hemos vinculado con colectivos, artistas y gestores jóvenes con propuestas que van desde el graffiti hasta la producción radiofónica, todo con el fin de que ellos reconozcan y valoren la memoria ferroviaria. No, pues otra vez qué buenas noticias esta forma de trabajar con las nuevas generaciones, que decíamos, no son las generaciones que tuvieron la experiencia directa como para traer de sus propios recuerdos una elaboración colectiva de memoria, pero ya que lo están acercando y también con estas expresiones de grafitis, murales, etcétera, creo que también es el vehículo al que ahora tenemos que recurrir. Y de la memoria, bueno, una forma autogestiva, sí, hay ejemplos. En una colonia que se llama Obrerista, en Monterrey, y solamente por decir un ejemplo, llevan más de 30 años haciendo un ritual en quema de del Judas. En este año no se pudieron reunir por la contingencia, pero algo hicieron para jugársela y salir a quemar el Judas, y quemaron al coronavirus, o sea, lo personificaron, y así han quemado a diferentes personajes de la vida política, o cuestiones incluso un cierto nivel de abstracción. Por ejemplo, la violencia de género también la han quemado, y conocemos a la persona que lo organiza, que es la segunda generación. Y entonces el señor Francisco Haro trae algo así como si fuera una piñata, pero nada más es también su acompañante, lo pone en su moto y se va entre las colonias preguntando, ¿y ahora quién vamos a quemar? O sea, es casi por consulta qué de los personajes o de los situaciones son las que se quieren quemar ese día, de la quema de Judas. Entonces es totalmente autogestivo. Y lo que mencionaba de los ferrocarrileros, las charlas o pláticas ferroviarias, también son autogestivos. Y aquí, pues lo interesante también es que
no es que se esté peleado con las instituciones, más bien se apoyen con las instituciones. Tienen ese espacio, tienen ese reconocimiento, su agenda sale en la agenda de CONARTE. En el caso de los mineros, de estas profesoras se apoyan en el municipio de Musquis y con gente que está en el otro lado que no puede venir porque no tiene documentos en regla, pero que envía dinero. Entonces, hay una creatividad enorme para reforzar esta parte de la identidad colectiva. Entonces, sí, favorablemente es posible tener una memoria autogestiva, pero sí se requieren liderazgos también. O sea, esa es otra parte también que se necesita alguien que esté con esa vocación y se sienta como en esa misión de instrumentar esto. Claro que sí, en esa parte pues es comprender en este tipo de actores los roles que juegan y cómo pueden vincularse y generar pues sin perder su digamos que su autonomía, cómo pueden generar ciertas relaciones para que pues esto se pueda difundir, ¿no? Creo que eso es muy importante y pues es un poco en relación a lo que decía Belén, pues igual sobre estos proyectos fue muy interesante también ya y lo que hemos venido trabajando es vincularnos también, ¿no? Justo en ese sentido de las nuevas generaciones, involucrarnos en cuanto a ese tipo de proyectos para que podamos hacer una construcción, es decir, que los jóvenes se acerquen, que reconozcan ciertos hechos históricos fundamentales que transcurrieron por los ferrocarriles, por los ferrocarrileros como gremio, y se hace esta retroalimentación en cuanto a que podemos nosotros acercarlos a que puedan conocer los acervos, a que los puedan utilizar, ya no solamente en un sentido totalmente vinculado a producir quizás una tesis, un artículo, sino más bien hacer una producción incluso artística, una intervención. Y ese fue el caso, por ejemplo, del proyecto que con los jóvenes en relación al año pasado, que conmemoramos el 60 aniversario del movimiento ferrocarrilero, pues tuvimos ahí un proyecto con estos jóvenes en que tuvimos algunas charlas. A partir de lo que charlamos sobre lo que había significado el movimiento ferrocarrilero, ellos lo expresaron a partir de unos grafitis que pudieron pintar en las paredes exteriores del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y pues de alguna manera eso vincula a estos jóvenes que, como tú decías, por temporalidad no les correspondió este hecho histórico, pero ya ellos ahora tienen un conocimiento, ¿no? Reconocen este hecho y hacia el impacto que tiene con la gente que ve el mural, pues para aquellos que lo reconocen, que ven ahí el ferrocarril, ven los trabajadores, ven a Vallejo como un símbolo, ¿no? de toda esta circunstancia de este movimiento, pues de inmediato pues se activa, ¿no? Al final la memoria es como un dispositivo que se activa a partir de estos símbolos, ¿no? Que tú bien mencionabas. Entonces, pues han sido estos ejercicios que para nosotros son importantes en el sentido de comprender que la memoria es un derecho humano y que pues el acervo que nosotros tenemos, queremos acercarlo a distintas, digamos que, poblaciones objetivo para que pues puedan disfrutarlo y puedan reconocerlo, ¿no? Esos acervos que forman parte de la memoria del mundo, ¿no? Incluso que tienen ese reconocimiento de UNESCO y que pues lo más importante de tener ese reconocimiento y de resguardar ese acervo, pues es de que sea reconocido, sea valorado socialmente, ¿no? Por los diversos grupos. Entonces, pues ese es de alguna manera esos ejercicios que hemos llevado a cabo para vincularnos, ¿no? Y otro ejercicio, ya para ir cerrando, es que también el año pasado, que se cumplió el 150 aniversario de la estación del ferrocarril mexicano en Puebla, pues hicimos un ejercicio de platicar con los vecinos de la estación. Entonces fue muy interesante escucharlos,
conocer sus historias, algunas ligadas a los ferrocarriles, otros que fueron expulsados y que, como tú decías, ¿no? De pronto se generan ciertos resentimientos, pero que al tiempo, pues, se van, pues, son cicatrices que se pueden ir curando en la medida que se hace un trabajo, ¿no? Entonces, pues, fue muy interesante, ahí estuvo trabajando mucho Isabel Bonilla, y, pues, todos los materiales que les compartieron, ¿no? Las personas, fotos, dibujos, historias, y que también a partir de charlas que se tuvieron con estos colectivos de jóvenes grafiteros, pues también pudieron expresarlas en algunos de las paredes exteriores, ¿no? A partir de las cosas que ellos decían que había, las pulquerías, de algunos ritos incluso religiosos, ¿no? También era muy, muy importante. Entonces, pues es este trabajo que hemos venido haciendo, y que más tarde en el panel que tendremos y en las siguientes semanas, sobre todo en la semana dedicada al encuentro de museos ferrocarrileros, pues vamos a tener otras experiencias que se han llevado a cabo en otras latitudes en relación al rescate de la memoria del ferrocarril. Pues Camilo, solamente digo un comentario más de Adelina Vázquez Martínez: El tren de nuestra vida, aquella bella obra de teatro representada por los jubilados ferrocarrileros. Un proyecto que realizó el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Felicidades y saludos también de Gabriela Serrano Susan, Adelina Vázquez Martínez y de Beto Paz, quien ha seguido todas las transmisiones de este 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. Pues Camilo, no sé si quieres hacer un comentario ya para cerrar. Pues, no, pues muchas gracias. Es una charla abierta. O sea, nos quedan muchos temas alrededor de la memoria colectiva, memoria histórica, memoria comunicativa, memoria cultural, las nuevas metodologías. Creo que también eso lo están haciendo ustedes ya muy bien. Y entonces, pues solamente volver a agradecer por la provocación que me hiciste. Me hizo reflexionar en varios sentidos, y que pues que siga muy bien encarrilado todo este esfuerzo. Ahí, si me permites la analogía, que los cambios sean para bien en ese sentido. Pues muchas gracias, Román, y a todos quienes estuvieron con nosotros. Pues muchas gracias, Camilo. Igual te comparto el agradecimiento por parte de la maestra Tere Márquez, nuestra directora. Y bueno, pues para cerrar esta transmisión, le cedo los micrófonos a nuestro compañero Patricio Juárez. Pues ya nomás por último, a mí me queda invitarlos para las 12 horas y siguiendo en este mismo carril al 6º y último panel denominado Ferrocarril y mi memoria. Los invito a las 12 horas.